Bueno, hoy llueve, ya se lo dijimos, que hoy viernes es cuando tocaba llover, febrerillo loco, es lo normal. También va a nevar en las zonas altas, en las sierras naturalmente. No va a haber grandes nevadas, salvo sorpresa, porque ya digo, ¿por qué le llaman febrerillo el loco? Pues porque está loco. En fin, nunca sabes por dónde va a salir, es un mes inestable, siempre ha sido así. Bueno, en cambio lo que sí se mantiene, y es lo peligroso, son las olas muy altas y el viento muy fuerte en la costa norte, ya no todo el Cantábrico, pero sí en Galicia, en La Coruña y en Lugo, claro, esas zonas de Ribadeo, que son tan bonitas, pero en fin, allí sí que cuando una ola de 8 metros aparece en Ribadeo, vamos, aquello tiembla el misterio. Pero muy digno de fotografiar y de sacar. Bueno, las temperaturas, en cambio, pues son muy típicas de febrero. La máxima 10 grados en Madrid, la nacional en las dos capitales canarias, 23 grados, típica también, y la mínima 1 bajo cero, normal, un 23F, en Burgos, Pamplona y Teruel. Bueno, respecto al incendio de Valencia, los bomberos siguen buscando cadáveres, porque no hay otra manera de contarlo, porque hay 19 desaparecidos y aunque a lo mejor alguien pudo escaparse o estará en urgencias y tal, raro ya a estas alturas, pues al menos hay 4 muertos, 14 heridos, al menos 6 bomberos heridos había ayer, porque la verdad es que se jugaron la vida. En fin, son unas imágenes que tiene a todo el mundo conmovido y que tampoco vamos a entrar en eso, ya sé que es muy rentable para las televisiones, pero cuando sucede una cosa así, lo único que cabe preguntar en serio es si la licencia de construcción era razonable, si un material, el que era yesca, el poliuretano, se puede poner en una fachada, si se puede poner, ¿qué pasa? ¿Que eso no afecta al planeta o qué? Al planeta no, pero a las vidas humanas evidentemente sí. En fin, espero que haya una investigación seria. Pero el caso Ábalos, porque olvídense de Koldo. O sea, Koldo, un portero de puticlub, un matón con 2 condenas por violencia, era simplemente el que hacía lo que era aconsejado por Ábalos. ¿Cómo va a ser consejero de Ábalos? El Koldo. Pero ¿quién era Ábalos? Ábalos era el hombre más poderoso del Consejo de Ministros de Sánchez antes de convocar elecciones y después. Recuerden que estuvo casi un año sin convocar elecciones. Y este es el caso de la corrupción del gobierno. Vamos a repasarlo. La trama corrupta del exasesor de Ábalos, Koldo García, salpica hasta el momento a los ministerios de Fomento, Interior y Sanidad y a los anteriores ejecutivos de Baleares y Canarias, también al número 3 del PSOE, Santos Cerdán. En el PP temen, sin embargo, que la empresa Soluciones de Gestión haya hecho negocios también con los gobiernos que el 28M cambiaron de color político. El diario El Mundo desvela hoy que el Tribunal de Cuentas advirtió hace al menos 2 años al gobierno de las irregularidades en las adjudicaciones del Ministerio de Transportes a esta compañía, a la que ella incluyó en un megacontrato por valor de 2.500 millones de euros para la compra de material sanitario. El Ejecutivo llegó a defender hasta en 7 ocasiones por escrito a la empresa en preguntas planteadas por la oposición. Mientras desde el PP Núñez Feijóo exige responsabilidades al presidente del Gobierno, el PSOE no mueve ficha y esperará a que se levante el secreto de sumario. Cuando hace 24 horas que conocemos que han detenido a un asesor para todo de los hombres claves del partido y de los hombres claves del Gobierno en una trama de mordida. Y el presidente del Gobierno guarda silencio e insulta a quienes le pedimos explicaciones. El presidente del Gobierno, que señaló a todo el mundo por casos archivados en repetidas ocasiones y que quedaron en nada, ahora se esconde. Vamos a dejar que trabaje la justicia. Estamos sorprendidos por la noticia, pero bueno, vamos a ver qué es lo que hay de verdad. Vinimos a este gobierno de España quitando un gobierno corrupto. El gobierno del Partido Socialista y el Partido Socialista es un partido limpio. Vamos a ver, el gobierno del Partido Socialista y el Partido Socialista están pringados desde que empiezan en la democracia, desde que ganan las primeras elecciones municipales con las contratas de basura de Alicante. Cuando lo denuncia que están haciendo lo mismo en Madrid,
un señor que luego acabó en Izquierda Unida, se lo dice a Tierno Galván, ¿y qué es lo que hace? Echar al que lo denuncia. Menudo golfo era el profesor. Menudo pájaro. Pero vamos a ver, el delito de tráfico de influencias se tipifica en España después del caso Juan Guerra. Estamos hablando de los comienzos del felipismo. El caso Juan Guerra era tal la corrupción que tú ibas, había una oficina y entonces te recibía Juan Guerra, el hermano del Ábalos de Felipe, porque era el vicepresidente del gobierno como en la práctica lo era, tuviera o no ese título. Ábalos, que era el hombre fuerte del Consejo de Ministros y además secretario de organización del PSOE, el que hace las listas, es decir, de quien depende la vida de los que viven de la política. Pero ese es el caso Juan Guerra. Pero el caso Juan Guerra es que llegabas y te facilitaba las gestiones, corrompía todo lo que tocaba, ni en mano. Pero es que luego tuvimos el caso Luis Roldán, un tío que al frente de la Guardia Civil, también viniendo de Navarra, como Cerdán, que es el que trae de Navarra a Koldo, pero Koldo era un matón de Santos Cerdán, que es el que le dice que guarde, y lo cuenta en uno de esos libros autobiográficos que le escriben otras. Bueno, otra, porque solo es una, a la que eso sí ha hecho secretaria de Estado, Irene Lozano, nunca con un artículo se sacó tanto, con 2 libros, que la negra, que es así como se dice el que escribe libros para otro, la negra agradece al jefe poder escribir en su nombre un libro. Es asombroso. Bueno, pues ahí dice que el tal Koldo, el matón de Santos Cerdán, porque entonces no lo conocía Ábalos, durmió con los avales de Sánchez en un pisito, no quiero preguntar dónde ni a qué se dedicaba el pisito, para qué, y entonces que durmió 2 noches con los avales. La última vez que vimos a otro de Sánchez metiendo votos en la urna. En el siguiente congreso, cuando volvió, ¿con quién vuelve? Vuelve de la mano de Koldo y de Santos Cerdán. Eso es así. Es que lo cuenta el propio presidente en esos libros suyos que le escriben. Es que lo dice. Aparte de llamarle Izcolari, gran defensor, titán, gigante de la lucha contra los desahucios y otras cosas. Pero es que después el PSOE, a la vez, solo en la época felipista, que ahora algunos añoran, y algunos añoramos porque al menos tenían una carrera, o sea, no eran analfabetos funcionales. Y aunque roben, hombre, no es lo mismo hablar con una gente como Boyer, como Solchaga, como Maraval, como el propio Guerra, como Felipe González, no digamos ya Barrio Nuevo, que tiene una cultura de verdad, que sabe escribir, no digamos ya Enrique Mújica, que en paz descanse, gran tipo, Jorge Semprún, notable escritor, es decir, no es lo mismo aquello que esta basura. Pero empezaron a robar entonces. Y además con impunidad total. Filesa, Malesa, Time Sport dice, ¿y eso de cuándo es? Eso es del referéndum de la OTAN, al final de la primera legislatura de Felipe, cuando Felipe dice que toda España tiene que cambiar de opinión, porque él ha cambiado de opinión sobre la OTAN, y en lugar de OTAN de entrada no, era sí a la alianza era la OTAN. Podía haber dicho, bueno, he cambiado de opinión, estaba equivocado, yo no sabía lo que hacía, o yo era un oportunista, no, tanto no va a decir, porque esté menudo, pero bueno, y voy a elecciones, y hubiera ganado igual, porque estaba a la derecha entonces hecha a pedazos. Pero no, hizo cambiar de opinión y claro que hubo que financiarlo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que eran unas empresas del PSC, siempre el origen de la corrupción, que era Filesa, Malesa, Time Sport, que se dedicaban a captar fondos para pagar los carteles, en fin, toda la propaganda del referéndum de la OTAN. Estoy hablando del año 86. Acababa de asaltar el Consejo del Poder Judicial en el 85 Felipe González. El asalto a la independencia judicial empieza con Felipe González Márquez, siendo su Ábalos Alfonso Guerra, cuyo hermano cobraba coimas en la capital sevillana
a todo el que venía, como lo apuntaba todo, un día 27 cafelitos, porque pedía un cafelito a un bar cercano, el bar se debió forrar, claro. 27 cafelitos, o sea, realmente el páncreas y el hígado de mi hermano, como le llamaban, bueno, era el que lo recibía cuando venía con su Falcon, o iba a Sevilla a ver los toros. Un día cogió el avión Guerra porque no llegaba a ver a Curro en la Maestranza y por supuesto ya con avión llegó, claro. Dejó embarazada a una niña de la aristocracia, María Jesús Llorente, y le dio una beca en Roma. Y allí nació su hija Alma, que es una preciosidad y muy inteligente. Pero ese era el PSOE. Corrupción total. Ibercorp. Todos los casos, las Torres de Quío, Sarasola. Es una corrupción total. Yo tengo un libro así de gordo contra el felipismo que se puede encontrar de segunda en Amazon. Y otro, la continuación, que es Crónicas del Acabose. Uno se vendió mucho y otro no se vendió nada porque ya había ganado la derecha. Y ya parece que no hacía falta suministro espiritual. Por eso supongo que este se venderá mucho. Pero todos son casos de corrupción. Y cada libro tiene 600 o 700 páginas. Pero uno tras otro. Si los del PP supieran leer, cosa que en el caso de Cuca es evidente que no, bastaría con leer eso. Todos los que llevamos en el periodismo de opinión política años lo hemos visto. Pero ¿y qué pasa con Zapatero? Con Zapatero mucho más, porque encima con la ley de memoria histórica y la de violencia de género puedes hacer lo que te dé la gana, saltarte lo que quieras y además injuriar al contrario. Y el pacto del Tinell, que todo, como siempre, viene de la corrupción de Cataluña. El pacto del Tinell también se hace en Cataluña el último año que está Aznar en el poder. Es así. Y con Sánchez, bueno, este es el caso más evidente. Lo íbamos denunciando mientras pasaba, porque algunas cosas se iban produciendo, se iban investigando. Hace 4 años sacó Voz Populi la información de Ábalos, no de Koldo, de Ábalos. Y cuando Ábalos sale del poder, pero no por corrupción, porque entonces no le habría dado el aforamiento. Sale, igual que sale Carmen Calvo, Iván Redondo, porque no quiere gente con poder. Los echa a todos y trae gente nueva como Bolaños, más servil. Porque Ábalos dominaba el PSOE, era el que mandaba en el PSOE valenciano contra Chimo Puig, porque Carmen Calvo mandaba mucho en Andalucía y porque se creían que mandaban, como Iván. Les cortó la cabeza a todos la misma mañana. Pero para proteger al partido de la corrupción, pero si el PSOE es la corrupción. Más corrupción que comprar la presidencia del gobierno con los votos de unos delincuentes a los que se borran los delitos para llegar a presidente es imposible. Pero es que además ayer mismo, Ábalos hizo unas declaraciones diciendo que él se había preocupado porque se crea, cuando por fin el PSOE 3 meses después, por eso tenemos tantísimos muertos en España, admite 3 meses después, en marzo, que hay una pandemia, porque antes lo niega, repito, lo niega, y lo repito muchas veces para que cale a ver si alguien del PP se entera. El Partido Popular, Vox, cuando era Vox, el doctor Stegman, que ahora ya no está, y también Ciudadanos, si es Patricia Rueda, me parece. Creo que sí, creo recordar. Recordar. Pero los tres le dicen, creo que es sobre el 20 de enero de 2020, el COVID oficialmente lo reconoce como pandemia mundial ese mes, pero realmente había empezado en diciembre del 19 en China. Bien, pues en enero, sobre el 20-23 de enero, los 3 partidos de oposición le dicen al gobierno que qué va a hacer contra el virus chino. Y lo que hace el gobierno es convocar el 8 de marzo, el Día de la Mujer Disque Trabajadora. Podían haber dicho esposa, porque encabezaban una facción la señora del presidente y otra la señora del vicepresidente, doña Irene Montero, porque el vicepresidente era Pablo Iglesias Turrión, encargado de las residencias y a quien felicitó Sánchez expresamente por lo bien
que había hecho su tarea. Lobezno, que no se entera de nada, sigue con el rollo de las residencias, que dependían de Pablo Iglesias, que Sánchez le felicitó, y las residencias en Madrid fueron como las de toda España. Se salvó el que los médicos creían que podía salvar. ¿Por qué? Porque no había medios. Porque como negaron la pandemia, no había material sanitario. Y se crea una comisión cuando por fin Sánchez reconoce la pandemia, donde hay 4 ministros. La de Defensa, que como de costumbre no estaba allí, pero estaba. El de Interior, que como de costumbre no, pero ha delatado que Ábalos le llamó para contratar a la empresa de su íntimo Coldo, socio más bien. Y naturalmente el ministro de Sanidad, Illa, que es el peor de todos, con Ábalos. Y Ábalos se hace con el control, la centralización de las compras. ¿Qué capacidad tenía Ábalos? Ninguna. ¿Qué experiencia? Ninguna. España llegaba 3 meses tarde. ¿Y qué compran? Basura. Mejor dicho, como dijo Casado cuando calumnió a Ayuso y todavía no lo han echado del partido, mientras miles morían, algunos se forraban. Pues todos eran del PSOE. Y especialmente del PSC. Pero ayer, como decía, y lo vi en televisión, que no me lo podía creer, dice el camarada Ábalos, comandante Ábalos le llamaban en Valencia por su relación con la narcoguerrilla colombiana, dice, ya me preocupé mucho, y ahí está el Tribunal de Cuentas, ya me preocupé yo mucho de que las adjudicaciones se atuvieran estrictamente a la legalidad. Bueno, Esteban Urreiztieta, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Bueno, hoy publica el Diario El Mundo, publicas que esto que contó ayer, que dijo Ábalos, que es el Tribunal de Cuentas puede certificar hasta qué punto siempre se atuvo a la legalidad, es mentira podrida, como se decía antaño. Bueno, lo que hacen cuando estalla la pandemia, como bien has apuntado, es seleccionar a una empresa que no tenía ningún tipo de experiencia, que estaba radicada en Zaragoza, llamadas Soluciones de Gestión, centralizan todos los contratos de la pandemia y convierten a esta sociedad, que hasta ese momento había tenido experiencia en África, había trabajado en diversos países africanos, pero no tenía experiencia específica en material sanitario, pues la convierten en la proveedora de cabecera. Tanto es así que en apenas un mes le dan los primeros 20 millones y acaban otorgándole 52 millones. La persona encargada de intermediar, que es la palabra que utiliza la Guardia Civil, y que fue el interlocutor al que recurrió esta sociedad, y concretamente una persona de esta empresa llamada Juan Carlos Cueto, que ya aparece investigado en el caso de FEX, pues era Coldo, que fue quien de facto coordinó todos los contratos a cambio de llevarse comisiones en efectivo muy cuantiosas. Pero eso del Tribunal de Cuentas, hoy publica el Diario del Mundo, que precisamente el Tribunal de Cuentas hace 2 años le dijo que no estaba claro esto, vamos, que estaba oscuro. Estaba oscuro porque la empresa no tenía ningún tipo de experiencia, su facturación era próxima a cero. El año anterior fue cero, el año anterior, el 19, fue cero, y de pronto 52 millones. No, fíjate, Federico, que la primera información que en El Mundo publicamos sobre esta empresa fue en abril del año 2020, y entonces ya dijimos que se había llevado 20 millones, una empresa que no tenía experiencia y que además tenía un condicionante añadido, y es que pertenecía a un holding que tenía empresas offshore. En ese momento Pedro Sánchez hizo una campaña furibunda diciendo que no se podía contratar con empresas en paraísos fiscales ni en territorios que favorecían la opacidad. Bueno, pues había elegido como gran empresa para canalizar las mascarillas y el material sanitario a una que no solo tenía sociedades en Malta, que es un territorio que favorece la opacidad, sino que aparecía en la base de datos del Consorcio de Periodismo de Investigación de los papeles de Panamá y de los papeles del Paraíso. Es decir, evasores fiscales habituales. Y hay una cosa que yo recuerdo haber comentado en El Mundo al hilo de la administración. Estos eran los chinos de Zaragoza, porque todo se basaba en si se podía, hacía falta un chino o varios
que tuvieran relación con China, que es donde estaban las mascarillas que se podían comprar y donde se podían hacer más baratas más rápidamente. Se suponía, luego no sirvieron absolutamente para nada. Y cuanto a los chinos de Zaragoza, que claro, anda que no hice yo bromas con eso, y ahí están las columnas, están los chinos de Sant Cugat, que eran los amigos de Illa, que por supuesto las cosas que compraron en total, hay una foto en que están Illa y Ábalos firmando el acuerdo por 2.500 millones para material sanitario. ¿Cuánto de ese dinero? Porque estamos seguramente en el comienzo de una investigación. La Fiscalía ayer no quiso saber nada de este caso, está suelto, Koldo anda suelto, a ver si va a tener un accidente o algo, pero hay que decir que esto es el comienzo, porque la cantidad de dinero que se tiró con la excusa del virus para al final recurrir a las comunidades autónomas que tuvieron que comprar por su cuenta, porque todo ese dinero no sirvió para nada. Aquí sabemos, Federico, que se adjudicaron más de 52 millones a esta empresa, que obtuvo, como contamos en El Mundo Hoy, un beneficio neto, limpio de polvo y paja, de 15 millones, y que Koldo, en cuanto recibió las primeras comisiones en efectivo, pues se fue corriendo a comprar inmuebles en Benidorm. Y se compró varios pisos, utilizando, por cierto, la cuenta de su hija menor para no dejar rastro y para intentar ocultar, aunque de una manera bastante chapucera, su presencia en estas operaciones. Bueno, la verdad es que, y tú, Esteban, llevamos muchos años en esto, ¿tú crees que alguien que no tiene ni el bachillerato va a ser el consejero más importante del hombre más importante del gobierno y del hombre más importante del partido, como era Ábalos? Bueno, preguntan insistentemente. Bueno, Ábalos lo sabía. Ábalos en ese momento no tenía una cosa más importante entre manos que los contratos de la pandemia. Exacto. Como hemos comentado, su ministerio centralizó todas las licitaciones y España estaba en vilo pendiente de si íbamos a tener mascarillas o no. Y esa responsabilidad recaía en Ábalos. Por lo tanto, ¿cómo no iba a saber Ábalos a qué empresa se le encomendaba tamaña empresa, valga la redundancia? Y todo eso se lo encomendó a su mano derecha, a Koldo, que, como queda acreditado en las escuchas telefónicas de la investigación, pues era el que cortaba el bacalao, el que hablaba con esta sociedad, decidía los precios, tenía interlocución además con un subsecretario, con funcionarios. Es decir, esa responsabilidad la depositó en una persona que, como bien apuntas, pues no tenía ningún tipo de cualificación ni de experiencia. Había sido portero de un prostíbulo, tenía antecedentes penales por agresión, fue indultado, y de material sanitario pues no tenía absolutamente la menor idea. Bueno, hay una cosa además, Marlaska, que fue el que lo indujo a ir a Barajas, porque este hombre, yo lo cuento en la Vuelta del Comunismo, sobre historia sobre la que dio 9 versiones, aunque según La Voz de Asturias fueron 11, yo contrastadas totalmente 9, todas falsas, de Ábalos, es que es el que acompaña al encuentro con Delcy, o a recibir 40 maletas de Delcy, porque cuanto más lo pienso, más pienso que Delcy paró aquí para dejar esas maletas, y el que hace que no pasen a aduana esas maletas es Koldo en nombre de Ábalos. Conviene, y se pierden en la noche de Madrid y nunca nadie, es más, el comisario ha desaparecido, se borraron las cintas, pero una señora que tenía que haber sido detenida, porque el ministro de Turismo de Venezuela, que viajaba con ella, no bajó del avión, porque si pisaba espacio Schengen tenía que ser detenido también, estaba en la lista de los 20 más buscados del FBI, de la DEA, por el tráfico de drogas, pero ahí estaba Ábalos y lo manda Marlaska. Y Marlaska también, en respuesta parlamentaria a una pregunta creo que es de Ana Belén Vázquez, dice que es Ábalos en persona el que le llama para contratar la empresa de Koldo. Y esto lo dice hace tiempo. Es decir, que Marlaska, que está en ese primer grupo de los 4 ministerios, Defensa, Interior, Sanidad y Fomento, entonces se llama Fomento, ahora Transportes es lo mismo, es que es Marlaska el que lo delata.
me llama Ábalos, no dice me llamó Koldo. No, no, Ábalos en persona. O sea, esto de que Koldo por su cuenta actúa, pero no se sabía leer y escribir, ¿cómo va a actuar? En fin. Bueno, muchas gracias, Esteban. Creo que esto no es más que el comienzo de una larga saga. Esto va a parecer la corrupción del Barça, que empiezas a mirar y acabaremos en el franquismo. Ten en cuenta que se han intervenido los teléfonos a todos estos personajes durante muchos meses y, por lo tanto, en cuanto se levante el secreto del sumario, pues va a ser un auténtico festival. Bueno, y una cuestión añadida. ¿Cómo interpretas la lenidad, no sé, de la Audiencia Nacional que dejan en libertad a este tío, cuyas capacidades y sobre todo posibilidades o necesidad de huida es evidente, pero ¿cómo es posible que la Fiscalía no pida que lo dejen que lo metan en la trena, la Fiscalía tan activa en el caso Rubiales, y que Ismael Moreno, que creo que es el juez de la audiencia al que le tocó el asunto, lo deje suelto? ¿Pero cómo van a estar sueltos estos? Yo lo que pregunto es, efectivamente, la Fiscalía en este tipo de casos ha solicitado siempre el ingreso en prisión de los principales responsables. Y yo pregunto, ¿acaso es más grave el caso de José Luis Moreno, por ejemplo, que este de Koldo, en el que la Guardia Civil y la Fiscalía acusan ya directamente de que ha cobrado comisiones millonarias de la pandemia, que le tienen acreditado cómo compró los inmuebles, cómo recibía el dinero en efectivo, que tienen intervenciones telefónicas? A mí me parece absolutamente incomprensible y desde luego no se ha aplicado el mismo baremo, la misma vara de medir que en otros casos en los que, insisto, las acusaciones eran mucho menos graves que en este. Pues muchas gracias, Esteban. Seguiremos, porque esta historia ya nos la sabemos. Negarán, hasta que culpabilicen a uno. Y me da que ese uno, Rubén Fernández, buenos días, ya ha empezado a ser Ábalos. Primero, porque nadie piensa que un analfabeto va a llevar los negocios del ministro más importante del gobierno Sánchez antes de las elecciones y después de las elecciones los 2 primeros años, hasta la caída junto a Carmen Calvo y Iván Redondo. Conviene recordarlo, que es que el primer año, que es casi un año hasta que convoca elecciones, que iba a convocar en un mes, de inmediato, el de inmediato se convirtió en un año. Bueno, pero y además el hombre más importante como secretario de organización del PSOE, el que hacía las listas electorales, me da a mí no, es que me han dicho que la SER ha salido esta mañana criticando a Ábalos. Ha pasado de defenderlo ayer a criticarlo hoy. ¿Qué barruntas, qué ves en el ámbito socialista, donde ayer todos parecían del Valle del Silencio? Es decir, allí no había manera de sacarle una palabra a nadie. Pues lo has comentado perfectamente. En Ferraz lo que ya están diciendo es que de momento no van a tomar medidas contra Ábalos porque no está imputado ni hay ninguna medida sobre él, pero de momento ya es la puntilla y claramente indican que no lo descartan, que de momento no le van a pedir ni el acta de diputado, tampoco le van a expulsar del partido, pero ahí es donde ponen por decir ahí, el cortafuegos en Ábalos, porque evidentemente es exsecretario de organización del Partido Socialista, ya no está en la ejecutiva del partido, es solo diputado por Valencia, pero la cuestión es si él es el único implicado. Hay que recordar que llegó de la mano de Ferraz de Santos Cerdán, que Santos Cerdán durante todo el tiempo fue el número 2 del secretario de organización, es decir, de José Luis Ábalos. Claro, él ha heredado a Ábalos, además se dan un aire. Y ahora lo que están diciendo en la cúpula del partido es que siempre lo vieron con Ábalos, pero fuentes del partido nos dicen que no, que este señor llegó de la mano de Santos Cerdán, que era la persona de confianza de Santos Cerdán. Y la cuestión es si sabía lo que estaban tramando, porque claro, lo comentabas perfectamente, él es el encargado de hacer las listas. Cuando a ti te llama una persona que es a la que le debes estar en las listas, si te dice tienes que contratar con esta empresa sabiendo que si te opones te pueden expulsar de las listas, puedes no repetir. La cuestión es, esto lo estaba sabiendo Santos Cerdán, que estaban operando de esta manera con la persona de máxima confianza y siendo
el lugarteniente de Ábalos en Ferraz, pues ahí es donde ponen el cortafuegos, porque evidentemente conocen que en estos momentos el número 3 del partido es pieza de caza mayor, saben que es el principal y el artífice de los pactos y interlocutor, por ejemplo, con Puigdemont, con Junts, con Bildu. Él es el que va cerrando todos estos pactos más controvertidos, y ahí es donde están poniendo el cortafuegos en estos momentos. Bueno, hay que decir que lo mismo que lo fue con los pactos con Ciudadanos en las mociones de censura. Que luego Ábalos, cuando sale lo de Murcia en Barranca y Ayuso convoca en Madrid, dice, ¿cómo iba yo a pensar que no controlaban a sus propios diputados los de Ciudadanos? Y es Santos Cerdán y Ábalos son los que negocian con Arrimadas, etcétera, son los que negocian las mociones de censura para quitarle todo el poder territorial al Partido Popular. En Murcia, en Castilla y León, en Madrid y después, más tarde, en Andalucía, que ese es el pacto, que está publicado. Y eso se hace con Ábalos y Santos Cerdán, que eran lo mismo. En fin, esto promete. Muchas gracias, Rubén. Un saludo. Bueno, vámonos a la República de los Tontos. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo. Que Don Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, hoy 23 de febrero se cumplen 43 años del golpe de estado de Tejero y Milans del Bosch. No digo más. Óscar Puente, qué mono, afeaba una afirmación de Puntual 24 Horas que decía, urgente, Pedro Sánchez anuncia que España invertirá 45.000 millones en Marruecos. Y aclara, quien va a invertir 45.000 millones en sus infraestructuras es Marruecos, y quien opta a esos contratos son nuestras empresas. A eso fue Sánchez a Marruecos, Puntual 24 Horas, mintiendo cada uno de los minutos de esas 24 horas. Lo que pasa, para desgracia del homínido, es que la noticia de Puntual 24 Horas venía servida en un vídeo, cuya protagonista era el psicópata de la Moncloa, y en la que se ve y se oye a su santidad diciendo, a esta positiva evolución se une España como un inversor de referencia en Marruecos, con inversiones públicas previstas de unos 45.000 millones hasta el año 2050, y en este sentido, Marruecos está haciendo un enorme esfuerzo para modernizar su economía, su país, en la que sin duda alguna las empresas españolas están participando activamente. Era su voz, eran sus gestos y sus palabras transcritas literalmente una a una, incluyendo la falta de concordancia de género al poner en femenino un enorme esfuerzo. Bueno, y una enorme esfuerzo también, pero es que además es tan gracioso, si no fuera con nuestro dinero, porque es como si el sultán le hubiera dicho, a ver, Pedrito, me vas a poner 45.000 millones porque este año he ingresado menos por el cannabis. Eso es. Ponme 45.000 millones aquí en Marruecos. Tú verás si es el Estado, si son empresas, y tú lo pagas, pero quiero 45.000 millones, y además te quiero aquí. Oye, pero no es un gesto de contención y de prudencia por parte del rey de Marruecos que le haya pedido eso para compensar el lucro cesante del narcotráfico. Por eso quitó el Oconsur, o sea, claro, para que no tuviera esa menor entrada de dinero. Pero ¿qué habría en los móviles robados sucesivamente de Begoña, de Marlaska y de Sánchez para que haga así? Y lo que yo creo que era un doble de Mohamed, porque para mí ese no era Mohamed, se parece pero no era Mohamed, el que se hace la foto, y luego a la hora de comer ni va a comer con ellos, porque yo creo que era un doble, él vive en Gabón realmente, y ponen en un caballete una foto del sultán presidiendo los manjares, que es una cosa grotesca. Y ahí está su santidad, como dices, es decir, el psicópata, comiendo tranquilamente como si no fuera un acto de verdadera humillación a España.
Bueno, la foto en el caballete la pondrían seguramente, en fin, para que bendijera los alimentos, porque como es el comendador de los creyentes... Es verdad, es el jefe espiritual, económico, político, institucional y judicial del reino. En fin. Pues sí. Pablo Aro Urquizar, que es un habitual, rescataba un vídeo del presidente del gobierno de junio del año pasado en el que se le oye decir: ¿esto quiere decir que la economía española va bien? No. Esto quiere decir que la economía española va como una moto, y a partir de ahí, si alguien tiene una alternativa de política económica, que levante la mano y que explique muy bien cómo va a mejorar esos datos y quién va a ser la persona responsable de esa tarea. Ahora hemos conocido el indicador de gestión del Instituto Juan de Mariana, que situaba a España como el país de la Unión Europea con peores resultados económicos en los últimos 5 años. Hay datos apabullantes. El PIB per cápita crece un 3,8% desde la crisis financiera, mientras el gasto público se dispara un 25%. La presión fiscal y el poder adquisitivo sitúan a España en el lugar 26 entre los 27 países de la Unión. También está en las últimas posiciones en la fluctuación de la deuda pública, la evolución del PIB y algo mejor en el comportamiento del mercado de trabajo, donde España ocupa un honroso 18º puesto. Somos el segundo país en el aumento de impuestos por detrás de Chipre, un 38,3% del PIB. Sumadas todas las puntuaciones, nuestra economía obtiene 92,6 puntos, la más baja de los 27. La más alta es la de Irlanda, con 112 puntos. A mí, esto de Koldo, Ábalos y Sánchez me ha traído a la memoria, fíjate, seguro que tú te acuerdas, viejos tiempos de la última legislatura de Felipe González, cuando cada día había una dimisión por un escándalo. Vicente Albero, ahí fue cuando yo que era valenciano también, le daba un aire señor, a Ábalos. Sí, señor. Era más calvito, más gordito, pero más reducido, sí, pero era ese estilo, ¿verdad? Sí, sí. Que era ministro de Agricultura, dimitió al descubrirse que había ocultado a Hacienda 20 millones de pesetas. Antes, en los coletazos del felipismo habían dimitido el vicepresidente Alfonso Guerra, Julián García Valverde, que era ministro de Sanidad, por la venta irregular de unos terrenos de Renfe cuando él era su presidente. Narcís Serra, otro vicepresidente, y Julián García Vargas, ministro de Defensa, tuvieron que dimitir en 1900. Y de Sanidad, en García Vargas, el de las colas largas, decía Balbín. Que, por cierto, lo persiguió sañudamente a Balbín. Tenía una obsesión contra Balbín. Así que Balbín, que en paz descanse, nunca lo olvidó. Bueno, pues estos tuvieron que dimitir en el 95 al revelar El Mundo que el CSIC había espiado a figuras relevantes de la vida política española. El rey, los ministros Fernández Ordóñez y Barrio Nuevo, empresarios como Ramón Mendoza o Ruiz Mateos y periodistas como Luis María Ansón o Jaime Campmany. Emilio Alonso Manglano, general disque monárquico, era el primero, y lo explicó diciendo que eran escuchas aleatorias. O sea, tú le dabas a la tecla, ¡pumba! Zarzuela. Y te salía el rey. Sí. Catapumba, el director de ABC. ¡Pumba! El presidente del Madrid, que por cierto fue el primero que denunció que Enríquez Negreira era el que había corrompido a los árbitros en la Liga. Y después Jesús Gil. Ambos, Jesús Gil, los dos, con nombres y apellidos. Sí, sí. Pues cada día había un nuevo escándalo. La diferencia es que ahora no dimite nadie. Ábalos fue el que presentó la moción de censura contra Rajoy. Ayer me la estuve repasando. 40 minutos centrados únicamente en la corrupción y basados en lo que él llamó la certeza jurídica de la sentencia trucha sobre la Gürtel, en que el juez amigo José Ricardo de Prada metió graciosamente un par de morcillas sobre la financiación irregular del PP que luego le fueron desautorizadas por el Tribunal Supremo. Para sacar la corrupción de la política, dijo muy entero el amigo de Koldo. Bueno, es que es lo que ayer, dice, esto de la certeza jurídica es como la impecable constitucionalidad de la ley de amnistía. Sí. Que ayer ya sé que te divirtió, a mí también.
Yo reconozco que estoy disfrutando y le doy gracias a Tellado todos los días porque se puede ver el Parlamento solo por ver cuando coge Cayetana Bolaños. Madre mía. Exacto. Pues sí, a Fernando Navarro y a mí nos ha tocado la fibra, el tan que le dio ayer Cayetana Álvarez de Toledo a Félix Bolaños en la Comisión Constitucional del Congreso. Fue un discurso apabullante que seguramente habrá hecho pensar a este tuercebotas que es muy duro tener que ganarse así la vida. Por seleccionar solo una frase, su apego a la palabra ultra, que es que la cita en cada discurso, revela dónde están usted y su partido, en la ultratumba. Bueno, y a Dani Alves le han caído 4 años y medio en el juicio que se le seguía por violación. A mí me parece que si hubo violación es una pena ridícula que debería agradecer a Irene Montero y a Sunay Sisi, porque sin ella le hubieran caído 6 y medio. Lo dice esa sentencia, que a mí también me parece escandalosa, lo dice que es que como es rico y da 150.000 euros y además está la ley Sisi, le rebaja 2 años, porque si no serían 6. Aún así, por una violación 6 años. Sí, en fin, es poco. Y en fin, si no es una violación, es una iniquidad. Ayer el abogado José María de Pablo hizo un análisis impecable al destacar como hecho curioso que el tribunal da por probado en la sentencia que la denunciante mintió en todos los aspectos que son comprobables con las grabaciones de las cámaras de vídeo del local. Pero sorprendentemente le da la razón por lo que ella cuenta que no es comprobable. La manada mismamente, ¿eh? Porque se repite el modus operandi. Sí, señor. Y en fin, esto es lo que hay. Habrá que ver, tú lo citabas antes, lo que le cae a Rubiales por el piquito a Jenny Hermoso. Yo creo que lo más que le puede caer es Koldo. A lo mejor dice, no. Oye, Koldo, encárgate de Rubiales porque, en fin. No, pues si te cae Koldo encima es un compromiso. Hay tanto. Dice, no, es un hombre muy fuerte. No, es una bola. Como sí, que sí. Además tú has visto que cada vez lleva los trajes más caros, más cruzados y claro, más anchos, porque el hombre ha ido comiendo y comiendo y comiendo en todos estos años con Ábalos, que es de buen diente, y fíjate. Sí. En fin, lo que hemos de ver, porque hemos de ver cosas. Muchas gracias, Santi. Esto ya es el no parar. Hasta mañana, hasta lunes, será otra semana. Muy bien. Pues si les duele algo, ya saben, Ibudol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a ir rápidamente a la tertulia, pero antes, Tranquiler. En Madrid los propietarios descansan y duermen tranquilos gracias al Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler. Fíjate, no tienes ni siquiera que preocuparte por los impagos, porque la agencia negociadora del alquiler te paga la renta hasta que recuperes tu vivienda. Son todo ventajas, así que a partir de ahora todos a dormir tranquilos con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler. Teléfono de información que es gratuito, 920-2011, 920-2011. Bueno, y hoy los oyentes estarán, pero con muchas ganas de opinar. Hoy sí, hoy toca el caso Ábalos, tenemos ya... Nada de Koldo, olvídense de Koldo. ¿Koldo de qué es? ¿De José Luis o de algo así? O José María, quizás. Porque por eso la denuncia de Ayuso, cuando a ella la acusan, dice, espere, que va a denunciar también la comunidad los contratos que... Y va por Adama, que es el presidente del Zamora Fútbol Club. Porque claro, es que García, hay mucho García en España. En Cataluña es el apellido más corriente, es García. Común, sí, pronto se pondrán Garciu o algo. Pero claro, con Koldo, como no saldrá Koldo, y en cambio el otro sí salía. Y entonces por ahí lo pilla, porque son socios y están en el mismo tinglado. Pues fue gracias efectivamente al Partido Popular de la Comunidad de Madrid. La duda, ¿le va a dejar caer Sánchez? ¿Hasta cuándo se va a librar Ábalos de tener...? Porque le había señalado Marlaska, pero es que está contando ya el diario La Vanguardia que el gobierno de Canarias también reconoce que fue Ábalos quien le recomendó este acuerdo con esta empresa. Y el Tito Berni.
Berni. Y el Tito Berni, que está ahí metido a través de Conrado, que era el director de compras. Bueno, pues 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.